El capítulo 13 del libro de Hechos, vamos a ir al versículo 13, del 13 al 23. El día de hoy hablaremos del Mesías de Jehová, en el estudio número 49. Vamos a ver esta historia de Pablo, cómo él inicia una historia para confrontar, como siempre, al pueblo de Israel. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la ciudad de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Esta es la tercera vez que uno de los siervos de Dios inician hablando del pasado para llegar al Mesías de Jehová, o nuestro Señor Jesucristo, como la gran mayoría de los que lo conocemos de esta manera. ¿Cuáles son las tres? Recordemos que primero fue Pedro delante de la gente cuando se derramó el Espíritu Santo y muchos se convirtieron. La segunda, cuando Esteban también habla y empieza a hablarles de cómo el pueblo de Israel se revela y todo, y va enfocado como siempre a nuestro Señor Jesucristo, y al final lo apedrean. Y ahora Pablo confronta también ahí en la sinagoga de ellos, empieza a hablarles del Mesías de Jehová. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que va enfocándose cada vez en la iglesia primitiva es exaltar el nombre del Mesías de Jehová. Es el principal, mis hermanos. Si todo lo que tú estás hablando es autoayuda y te olvidas del propósito del Mesías de Jehová, todo lo que tú enseñas es falso evangelio. Nosotros tenemos que aprender a hablar siempre para exaltar el nombre del Mesías de Jehová, el cual gracias a él nos hemos reconciliado, o hemos más bien sido reconciliados con Dios. Y también quiero que recordemos que desde que iniciamos con la serie de Hechos de los Apóstoles, hemos visto persecuciones, hemos visto grandes persecuciones, hemos visto rechazos, falsos testimonios, y todo es con el único propósito de evitar que el Mesías de Jehová sea reconocido como el Salvador de las naciones. La gente puede escucharte hablar del Espíritu Santo, la gente te puede escuchar hablar de Dios, la gente te puede escuchar de los arcángeles, de los querubines, de los ángeles, hasta les ponen nombres, les ponen nichos, y la gente habla y habla de todo lo que tú quieras. No, el Espíritu Santo está en este lugar y habita aquí, y hablan de todo, pero cuando tú ya les empiezas a hablar de Cristo
conforme a la palabra, es cuando empieza el rechazo. Entonces aquí nosotros nos hemos dado cuenta que todas las persecuciones pequeñas, grandes persecuciones, rechazos, falsos testimonios, a Elimás el mago que se oponía a que se predicara, se oponían o rechazaban y todo lo demás en contra de Cristo resucitado, en contra del Mesías de Jehová. No estaban en contra de Dios, no, con Dios, no, sí, yo a Dios lo conozco, pero cuando les dices, es que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, la gente empieza a rechazarte. Así que ese Mesías, conforme a la promesa dada a los antiguos, es el que también va enfocándose en la enseñanza, en la historia o en la confrontación de Pablo en este estudio. Si ustedes se dieron cuenta también, hablando un poco del pasado estudio, hay una palabra que también encontramos acerca de Elimás el mago con Pablo, y es la resistencia. La resistencia a que el verdadero evangelio se propagara, más que nada con el jefe o el patrón de Elimás el mago. O sea, él resistía la enseñanza verdadera del Mesías de Jehová. Mas sin embargo, como lo hemos sabido, o como es sabido, o como ya lo tenemos bien entendido, ninguna situación ha podido ni podrá apagar la verdad del evangelio. Nadie podrá evitar que el mundo conozca al Mesías de Jehová. Y esto es lo que nos enseña que cada vez que tengamos la oportunidad, más que hablarles de Dios, del Espíritu Santo, de sanidades y todo, necesitamos hablarle de la reconciliación del hombre con Dios a través de Cristo. Porque el hombre, la gran mayoría del hombre, cree que está bien con Dios. La gran mayoría. Dicen, no, es que yo tengo mi relación con Dios, yo me llevo bien con Dios, hasta con Chuyito le dicen a nuestro Señor Jesucristo, o Jesús le dicen, pero nunca lo reconocen como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que en estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo el escritor nos habla del inicio del primer viaje misionero de Pablo. ¿Cuál es el propósito de ese primer viaje misionero de Pablo? Dar a conocer al Mesías de Jehová. Y la historia de Israel empieza de una manera para confrontar al pueblo de cómo este pueblo que se decía temeroso de Dios llegó al rechazo del Mesías, llegó al rechazo y no nada más a eso, sino a crucificarlo. Entonces esta historia que inicia Pablo también desde su vida en Egipto, los va llevando poco a poco hasta la promesa cumplida de que llegaría un Salvador. Por eso Pablo no inicia con Eva, porque si ustedes recuerdan, no recuerdo si Pablo o Esteban inician con Adán y Eva, y dicen que a Eva se le prometió la descendencia. Mas sin embargo aquí Pablo no toma ese ejemplo, sino Pablo inicia con la liberación del pueblo de Israel de las garras del faraón en Egipto. Si ustedes leyeron bien, así es como inicia, y esta historia nos lleva a darnos cuenta de que Dios lo que promete lo cumple porque Él es fiel. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés llega y les dice que Dios quiere hablar con ellos y escuchan el estruendo ahí en la montaña, en el monte Sión, la gente le decía, ya que no nos hable Dios, que no nos hable Dios, que nos hables tú mejor, que Dios te hable a ti y tú nos hablas. Y Moisés les dijo claramente, ok, dice Dios que ya no va a hablar Él con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz. Va a mandar un profeta, y ese era el Mesías, ¿verdad? El Mesías de Jehová. Va a mandar un profeta y a ese profeta lo tienen que oír porque él hablará palabras de mí. Pero si no lo oyen, yo les pediré cuentas. Entonces eso es lo que está tratando de llevar Pablo poco a poco con esta historia. Una historia donde Pablo muestra, 1, que Dios es fiel. 2, que Dios lo que cumple lo promete. Y 3,
que el Mesías, aquel Mesías o aquel profeta o aquel rey que estaban anhelando los israelitas, ya había llegado, ya lo habían crucificado, ya había resucitado, ya estaba en el tercer cielo, pero que ahora necesitaban reconocerlo como su Señor y Salvador. Así que Pablo lleva a sus oyentes de una manera magistral desde que Dios les envía a Moisés para salvarlos de las garras del faraón hasta el cumplimiento de la promesa de enviar a su Mesías por medio de ¿qué? Del tronco de Isaí. ¿Qué significa el tronco de Isaí? Porque a lo mejor ustedes piensan en un árbol que se llama el árbol de Isaí. No, está hablando de la descendencia de Isaí. Isaí viene de la descendencia de Jacob y de la descendencia de Judá, y de la descendencia de Isaí viene David, y de la descendencia de David viene el Mesías de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que quede bien claro que una cosa no es diferente el Mesías de Jehová a nuestro Señor Jesucristo. El Mesías de Jehová y nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Es el mismo. Pablo, aquí en el inicio, si ustedes se dan cuenta, el escritor del libro de Hechos nos habla de un inconveniente o de una controversia, de la cual no voy a hablar ahorita, porque más adelante se habla claramente la controversia o los inconvenientes que suceden cuando alguien decide desertar, pero no para irse al mundo, sino tiene otro llamado de parte de Dios, que así fuera siempre, ¿verdad? Que se apartaran para predicar la verdad del Evangelio, pero no siempre es así. Y dice en el versículo 13 del capítulo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo aquí? Que eran 3 los que habían ido al primer viaje misionero: Bernabé, Juan Marcos o Juan, como le quieran llamar, y Pablo, Saulo de Tarso. Pablo es el mismo Saulo de Tarso, Juan Marcos es el mismo Juan o el mismo Marcos, y Bernabé o el hijo de consolación. Ellos fueron los 3 que iniciaron su primer viaje misionero juntos, anhelando que se extendiera a todas las regiones posibles las buenas nuevas de salvación y que conozcan que el tiempo de la promesa ya se había cumplido. ¿Cuál era la promesa? Que del tronco de Isaí iba a venir el Mesías de Jehová. ¿Y cuál era el propósito de que anduvieran los 3 juntos? Para que tuvieran la oportunidad de extender el Evangelio. Mas sin embargo, aquí en este versículo encontramos que Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Pero bueno, después les platicaremos de esto. Lo que sí es importante es que veamos que la promesa se cumplió. El Mesías de Jehová llegó, ya cumplió su cometido, y ahora todos podemos reconciliarnos con el Creador a través del Mesías de Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros de la iglesia primitiva? Que la iglesia primitiva, su objetivo principal era dar a conocer a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el Mesías prometido, como el único que nos puede reconciliar con Dios. Ese es el propósito, y no es las riquezas, no es que te vaya bien, no es que todo lo que pises va a ser tuyo. Esos son falsos evangelios, mis hermanos. La verdad del evangelio es poner en alto el nombre de Cristo, porque gracias a esa muerte y resurrección nosotros tenemos reconciliación. Así que también tenemos que dar a conocer lo que empezó a hacer Pablo, que no con la muerte de machos cabríos, sino con la sangre pura y limpia del Cordero de Jehová, el Mesías prometido, puede venir esa reconciliación. Mas sin embargo, Juan Marcos decidió no continuar y regresar a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé continúan con ese viaje a donde llegan a la sinagoga de esos judíos. El que haya regresado Juan Marcos, quiero que quede bien claro,
no se encuentra en ninguna parte por qué se regresó. O sea, mucha gente especula, no es que tuvo miedo de predicar, no es que tenía a su familiar enfermo, no es que esto, en las escrituras no nos habla por qué regresó. Pero lo que sí nos habla en las escrituras es que Juan Marcos nunca se desvió de la verdad. Juan Marcos nunca fue aquel que estuvo en contra de la palabra de Dios, sino al contrario, ya más adelante veremos cómo él se junta o se une con Bernabé y siguen el camino del evangelismo. Así que esta separación fue por un tiempo nada más. Pero continuemos con el viaje de Pablo y Bernabé. En el 14 y 15 hay unas palabras muy importantes que necesitamos releer nuevamente, y por eso dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Bien, número 1. Vamos por tiempos en estos versículos, en estos 3 versículos. Número 1 es que entraron en la sinagoga de los judíos un día de reposo. Mucha gente ha defendido de que si Pablo, nuestro Señor Jesucristo y muchos otros guardaban el día de reposo, nosotros tenemos que guardar el día de reposo también, porque Pablo predicó en un día de reposo y en la sinagoga de los judíos, y por eso también otros dicen que debemos de seguir judaizando. Bien, número 1 entonces. Entraron en la sinagoga un día de reposo porque era el día de costumbre que se reunían ellos. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Reunirse en día de reposo o dar a conocer el nombre de Jesús el Mesías? Era dar a conocer el nombre de Jesús el Mesías. Y Pablo, ya de que él tenía cierta reputación de buen judío y buen fariseo, llega aquí a este lugar. Nadie conocía que él ya se había convertido a Cristo, porque su primer viaje, recuerden, él fue rechazado allá, pero aquí en Pisidia, en Antioquía, él entra y todos lo ven como un fariseo, llega como un rabino, llega vestido con las vestiduras de judío. Entonces entran sabiendo que él es judío, le permiten entrar y le permiten que se siente. Normalmente en las sinagogas lo que hacían era leer el Éxodo, la ley que le llaman, o la ley de Moisés y los profetas, y después de ahí ya podían ir compartiendo lo que nosotros le llamamos la reunión libre. Entonces aquí ellos, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales dice que le dijeron a Pablo y a Bernabé si quería hablar algo acerca pues de la ley y los profetas. Por eso, mis hermanos, les decía yo que es importante lo que Pablo inicia leyendo. Pablo inicia leyendo ¿qué? La ley, y después habla de los profetas, incluso habla de los jueces y habla de los reyes. Pero algo que también quiero que pongan atención es en la última palabra del versículo 16. Dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. O sea, no se estaba dirigiendo nada más a los varones, a los israelitas, sino también a los gentiles temerosos de Dios que llegaban allá queriendo obedecer la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había prosélitos, había algunos gentiles que estaban ahí unidos porque eran temerosos de Dios. Lo que les decía yo hace un rato, mucha gente es temerosa de Dios, mucha gente reconoce a Dios como el Dios Todopoderoso, pero no reconocen a Jesucristo como el Mesías de Jehová. Así que es por eso que entró en Shabbat, y no porque Pablo guardara el Shabbat, no porque Pablo guardara la ley. Recordemos que incluso Pablo le confrontó a Pedro y le dijo:
tú por qué cuando estás con los judíos estás judaizando, y cuando estás con los gentiles te comportas como gentil. Entonces Pablo apenas inicia, está conociendo de Dios, pero el propósito principal, y vuelvo a recalcarlo y lo seguiré recalcando, es dar a conocer al Mesías de Jehová. Por esto es importante recordar, mis hermanos, que el principal objetivo es mostrarle a toda la gente que Jesucristo es el Mesías de Jehová, que Jesucristo es la promesa cumplida de Dios en Deuteronomio y en Éxodo, cuando Él dijo que mandaría un profeta. Y ya después voy a hablar más adelante por qué hablo de profeta, porque la gran mayoría decimos, es que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el sumo sacerdote. Sí, ahorita vemos todo eso, mis hermanos. Así que Pablo y Bernabé eran judíos, llegan a ese lugar y les dice, ¿tienes alguna palabra de exhortación? No sé si se dieron cuenta que le dice exhortación, pero nosotros ya sabemos que exhortación no nada más es disciplina, no nada más es disciplina correctiva, sino exhortación es consuelo, ánimo, enseñanza incluso. Y por eso es que le dicen, ¿tienes palabra? Sabemos que vienes de Jerusalén, sabemos que vienes de otros lugares, ¿nos podrás dar alguna palabra de consuelo, de ánimo, de enseñanza? Y por eso es que Pablo lo primero que pide es silencio. Pablo sabía que lo que iba a iniciar, muchos ya lo conocían, muchos ya conocían la ley y los profetas, pero lo que Pablo necesitaba era acaparar la atención con el propósito de que los fuera llevando poco a poco al Mesías de Jehová. O sea, no era tanto leerles la ley y los profetas, sino guiarlos. Es lo mismo que nosotros hacemos. Si nosotros les hablamos del jardín del Edén y les hablamos de Adán y Eva, les tenemos que ir guiando ¿a qué? A la caída del hombre. Porque si nosotros nada más les hablamos de lo bonito de Adán y Eva y que estaban en un jardín muy bonito y que había comida y había animalitos, pero nunca les mostramos de la caída del hombre, nunca van a entender la gente que está separada de Dios, de esa muerte espiritual. Por eso es importante enseñar el evangelio correctamente, siempre poniendo nuestro enfoque en el Mesías de Jehová. Así que esto es lo que hace Pablo. Dice, bueno, voy a hablar primero de la ley y los profetas, pero los voy a ir guiando para que se den cuenta de lo que han hecho, o también para que se den cuenta de lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? La reconciliación con Dios. Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, maneja de una manera respetuosa y sabia ese mensaje que va a llevar a estos hombres temerosos de Dios, sabiendo que si los confrontaba de otra manera, podía llegar a haber oposición. Entonces, ya después vamos a ir desglosando los siguientes versículos y vamos a darnos cuenta que mucha gente, gracias a que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y tuvo esa sabiduría para dar a conocer al Mesías de Jehová, muchos empezaron a quererlo seguir escuchando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a eso, a dejar ese deseo y ese anhelo de que la gente quiera conocer más de Cristo. Hay un himno que dice, dime más y más de Cristo. Entonces es lo mismo nosotros, tenemos que ir aprendiendo a evangelizar de una manera que la gente tenga el anhelo de conocer. A ver, ¿cómo? ¿Me dices que que Dios está disgustado conmigo? ¿Que Dios y yo no podemos tener comunión? Dime cómo le hago para tener esa comunión. O sea, ir aprendiendo. Y Pablo es lo que nos va enseñando en esta historia. ¿Y qué es lo que hizo? Esperó primero a que se leyera la ley y los profetas, como era costumbre. Lo que sí nunca pensaron los principales de la sinagoga es que Pablo les iba a hablar de algo que ya estaba escrito,
pero que ellos lo habían ignorado. Ellos no habían entendido esa promesa y menos ellos habían creído que Jesús era el Mesías de Jehová. Dice en el capítulo 13, versículos 17 al 22. El Dios de este pueblo de Israel, está hablando ya Pablo, escogió a nuestros padres. Él dice nuestros, no habla de vuestros. Recuerden que él también es judío. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Bien, mis hermanos, este versículo 17, antes de que vayamos a los 18, es importante que no olvidemos dónde está Pablo y Bernabé y que está hablando a hombres temerosos de Dios, ¿sí? Para que vayan imaginándose la escena dentro de una sinagoga, puros hombres judíos, con su vestimenta judía, con su talí, con sus ya se me olvidó ahorita en este momento, lo que les colgaban así con campanillas, sus vestimenta toda de israelitas. Entonces era lógico que Pablo tenía que caminar con cuidado de cómo iba a ir hablando. Eran ignorantes del Mesías, entonces no podía llegar a confrontar algo que ellos no conocían. Él tenía, Pablo, que irles enseñando primero lo que es la ley y los profetas, para después de lleno llegar a hablarles de Jesucristo. Así que no olvidemos esto, porque estos hombres eran temerosos de Dios, pero necesitaban conocer al Mesías. La historia que inicia Pablo es la historia de Egipto y su liberación, cómo llegaron a ser presos del faraón, pero también cómo Dios los exalta. Si ustedes leen en el versículo, dice: Dios enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. O sea, lo primero es que se dieran cuenta que Dios puso los ojos en Israel para exaltarlos, enaltecerlos y para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Bien, mis hermanos, también otra cosa que es importante recordar, me está cerrando la garganta. Es importante reconocer también, mis hermanos, que la gente, los temerosos de Dios, los israelitas, los que leían la ley y los profetas, conocían la profecía de que vendría un Salvador. Ellos la conocían, nada más que la pasaban por alto porque no entendieron. Acuérdense que Dios a propósito cegó la vista, los oídos y el entendimiento del pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? De su desobediencia, por causa de su rebelión, de su rebeldía. Así que de esta manera es importante que nosotros no olvidemos que que Pablo sabía que ellos conocían la promesa del Mesías. Ellos conocían la ley y los profetas, y dentro de la ley y los profetas estaba Deuteronomio 18, donde le dijo al pueblo, por medio de Moisés Dios: profeta les levantaré, y él hablará mis palabras. Así que Pablo poco a poco va introduciendo la palabra para confrontarlos posteriormente con la conclusión: este es el Mesías de Jehová, él es la promesa cumplida, es el Salvador de la humanidad. El versículo 18 dice en el 18: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí esta palabra "los soportó" se traduce de dos maneras. Una es los soportó con sus tradiciones, con sus idolatrías y con todo. Recuerden que cuando cayeron a Egipto, mis hermanos, recuerden que cuando ellos llegaron a Egipto, ellos empezaron a ser confundidos por los dioses de Egipto. Si ustedes recuerdan, en el desierto pidieron un dios y Aarón les hizo un becerro de oro. Entonces, esa es una, de que los soportó con todas sus creencias. Y la otra es que los sostuvo
los guardó, los alimentó, los protegió, los estuvo soportando en todo momento para protegerlos de que no fuera exterminado el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Esas dos son dos posturas o dos enseñanzas, o la traducción de la palabra los soportó en el desierto. Recuerden que en el día había una nube, en la noche una columna de fuego. Él les dio el maná, él no se desgastaron sus zapatos, no se desgastó su ropa, y siempre fueron guiados o cuidados en el desierto. Entonces esto es importante, porque si no, ellos no hubieran entendido que Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Otra cosa que también es importante es el 19. En el 19 encontramos que dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Esta historia, mis hermanos, esta historia de la destrucción de 7 naciones y que les dio en herencia su territorio, la encontramos en el libro de Josué. Recuerden que está hablando, ¿qué? De la ley y los profetas. Y esta historia la encontramos en el libro de Josué, cuando Dios destruye 7 naciones: los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son derrotadas. ¿Dónde habitaban? Habitaban en la tierra prometida. O sea, a la tierra que llegaron, mis hermanos, los israelitas no llegaron a una tierra deshabitada, sino ya había casas, ya había viñedos, ya había construcción, había gente. Pero Dios les prometió esa tierra para ellos, y Dios sacó a todos derrotándolos para que ellos pudieran habitar en ese lugar. Por eso es que les dice de esta manera Dios a los israelitas en el libro de Josué: y envié delante de ustedes tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. O sea, no fue Israel el que destruyó a los amorreos, a los jebuseos, etcétera, sino fue Dios el que hizo que se retiraran. Dice en Josué: y les di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales ustedes moran, y de las viñas y olivares que no plantaron, ustedes están comiendo. Dios se encargó de que esas naciones, esas 7 naciones, salieran despavoridas e Israel llegara y habitara de esa manera la tierra prometida. Entonces en Josué 24:14 encontramos que le dice: ahora pues, o sea, ya que llegaron a la tierra prometida, teman a Jehová, sírvanle con integridad y verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí este versículo nos enseña, no sé si se acuerdan que acabo de leer el versículo anterior de Hechos, que les dice que los soportó, ¿verdad? Y aquí encontramos que Dios dice: bueno, ya llegaron a la tierra prometida, ahora quiten de entre ustedes los dioses que sirvieron sus padres anteriormente. Entonces ya después Josué al final ya no habla palabra de Jehová, sino habla palabra de él, y les dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí todos al unísono gritaron: no, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Qué nos está enseñando todo esto, mis hermanos? Que Pablo estaba confrontando al pueblo de Israel que estaba ahí en la sinagoga, o a los ancianos o a los principales de la sinagoga, para que ellos se dieran cuenta que el pueblo de Israel siempre fue rebelde,
siempre fue contumaz, siempre fue de dura cerviz, como hasta el día de hoy. Así que Pablo está tratando de confrontar al pueblo con la historia para que se den cuenta que sí era necesario que llegara un Mesías. Dice en el 13:20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, Dios estaba guiando al pueblo por medio de los profetas. Dios llega un momento y dice, bueno, ahora voy a guiarlos por medio de jueces. Pero llegó el momento en que ¿qué? El pueblo ya no quiso tampoco jueces. 450 años guiando al pueblo por medio de jueces, y al final el pueblo hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿De qué nos sirven los jueces? Los jueces nada más nos sirven para cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, entonces sí clamamos a Dios. Lo que sucede en las congregaciones, ¿no? Ya cuando de veras sentimos que no podemos, ahora sí vamos a Dios, vamos al consejo, vamos a pedir ayuda, en lugar de que sigamos siempre, todo el tiempo, reforzándonos para ver si lo que estoy haciendo es de acuerdo a Dios. Es importante, antes de que yo diga, yo sirvo a Dios, tengo que ver si Dios es el que me respalda. Porque muchas veces decimos, no, tú no estás sirviendo a Dios. Bueno, te lo voy a mostrar respaldándome ¿con qué? Con la palabra. Entonces Pablo es lo que está haciendo, tratando de confrontar a los en la sinagoga, a los judíos, para que se dieran cuenta que no estaban obedeciendo a Dios y que estaban haciendo también lo que bien les parecía. Pablo, a través de toda esta historia, está hablando cómo pidieron rey, cómo Saúl fue levantado como rey, cómo Saúl desobedeció a Dios y fue quitado también del reinado, y hasta al final, más adelante, encontramos que Dios cumple lo que prometió. Prometió que de la raíz de Isaí vendría el Salvador, y levanta a David y dice, David es un hombre conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Entonces, ya de esta manera, nosotros vamos viendo cómo Dios va preparando el camino para que el Mesías llegue en el momento preciso. Pero, ¿quién es el Mesías de Jehová? Bien, el Mesías o Cristo, número 1, significa ungido o elegido. Así que el Mesías de Jehová es el elegido de Dios, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Nosotros lo conocemos como Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, o Jesús el ungido, o Jesús el elegido. Así que ya podemos entender ahora sí de cuando hablamos de Jesucristo y cuando hablamos de el Mesías de Jehová. Es el mismo personaje, es el mismo Salvador, es el mismo profeta, es el mismo rey y es el mismo sumo sacerdote. ¿Y por qué era importante que entendieran todo esto? Porque Dios quería, a través y por medio de su palabra, confirmar lo que Dios ya había hecho con nuestro Señor Jesucristo. Hablo un poquito acerca de cómo Elías ungió a Eliseo para profeta de Israel. Aarón fue el primer ungido como sumo sacerdote de Dios. Y Samuel ungió tanto a Saúl como a David para que fueran reyes de Israel. Y recordemos que Juan el Bautista, cuando bautiza a nuestro Señor Jesucristo, le dice es necesario cumplir toda la ley. ¿Qué es lo que tenía que cumplir Juan el Bautista? Era el último levita. Cuando introduce a nuestro Señor Jesucristo y sale de las aguas, se cumple el cambio de gobierno. Ya no es el sacerdocio levítico, sino ahora es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo es ungido como sacerdote o sumo sacerdote, también es conocido como profeta de Dios, porque Él encarnó y predicó la palabra de Dios. Él es reconocido como sumo sacerdote
porque por medio de su muerte, si ustedes recuerdan, al sumo sacerdote tenía que matar cabritos o machos cabríos o becerros para poder interceder por el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo pasa a ser el sumo sacerdote porque por medio de su sangre ahora Él intercede por el pueblo. Entonces ya vimos, es profeta porque se encarnó y predicó la palabra de Dios. Es sacerdote o sumo sacerdote porque por medio de su muerte y su sangre nos redime de nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Y es rey porque después de su resurrección Dios le dio toda la autoridad. O sea, entonces es rey y rey de reyes, señor de señores, sumo sacerdote y profeta de Jehová. Así que el Mesías de Jehová es el enviado de Dios y toma ese poderío o esa autoridad que es dada ¿por quién? Por su Padre. Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, número 1, Pablo repasó la historia de Israel para mostrar cómo Dios guió al pueblo siempre hasta enviar a Jesús como el Mesías prometido, el Mesías de Jehová. Pablo, de una manera magistral, va guiando a los judíos para que se dieran cuenta que el Mesías ya había llegado. Así que, mis hermanos, nosotros lo que debemos de hacer o lo que debemos de aprender es que sin Cristo no tendríamos ese gozo, esa alegría, esa salvación, esa libertad. Nada tendríamos si no reconociéramos a Jesús como el Mesías de Jehová, a Jesús como el sumo sacerdote, a Jesús como el Rey de Reyes, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús es todo para nosotros, mis hermanos. Y eso era lo que Pablo trataba de enseñarles también al pueblo de Israel, que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, y que ese Mesías prometido ya había llegado, ya había entregado su vida, ya había sido presentado delante del Padre y que tenía toda la autoridad para tomar su papel de el Mesías prometido, el Mesías de Jehová. Vamos a orar, mis hermanos.